de prensa cuando ratificamos esa posición soberana del gobierno de Venezuela. Voy a leer algunos extractos de esa comunicación que por sí solo explican y justifican la denuncia que hemos hecho del sistema, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decía en esa carta el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez, a través del entonces presidente Nicolás Maduro, ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra a la vanguardia de los sistemas garantistas de la región, estableciendo nuevas instituciones que tienen como propósito velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Desde la autoridad moral y política que esta circunstancia le otorga a la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos, es coherente denunciar que en los últimos años la práctica de los órganos regidos por el Pacto de San José, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han alejado de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos y especialmente de nuestro país, adoptando una línea de acción injerencista en los asuntos internos de nuestro gobierno, vulnerando y desconociendo principios básicos y esenciales ampliamente consagrados en el derecho internacional, como lo son el principio del respeto a la soberanía de los estados y el principio de autodeterminación de los pueblos, llegando incluso a desconocer el propio contenido y disposiciones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Más adelante dice la carta, entregada el pasado mes de septiembre del año 2012, como lo es el necesario agotamiento de los recursos internos de cada Estado, parte de la Convención, lo cual supone un desconocimiento del orden institucional y jurídico interno de cada uno de los Estados que forman parte de dicho tratado internacional y por ende también otro irrespeto a la soberanía de los mismos, denotando todo ello una importante regresión al llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se hace impostergable subsanar. De nada han servido los esfuerzos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos por promover la necesaria reforma y modificación de ambas instituciones, en virtud de que se encuentran secuestradas por un pequeño grupo de burócratas desaprensivos que han bloqueado, obstaculizado e impedido que se hagan las transformaciones necesarias. Por comparación, es mucho lo que se ha avanzado en el ámbito del sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, el cual se ha fortalecido con la conformación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con la estructuración de una herramienta valiosa dentro del sistema universal, como lo es el mecanismo del examen periódico universal, el cual ha servido para debatir y analizar la situación de los derechos humanos en todos los países, sobre la base del diálogo constructivo en condiciones de igualdad, compatibilidad, respeto y justicia. La República Bolivariana de Venezuela se mantiene comprometida en profundizar la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como son los comités que examinan los informes de las distintas convenciones ratificadas por Venezuela, esperando que este sistema se consolide como un ámbito eficiente y objetivo para impulsar una verdadera promoción y protección de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo. Por ello, nuestro país considera muy lamentable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no siga el ejemplo del Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en cuanto al necesario proceso de revisión y reforma que requieren los órganos competentes para la aplicación y observancia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Más adelante, expresa la comunicación enviada por el gobierno del comandante Hugo Chávez en septiembre del año pasado. Venezuela no puede guardar silencio ante lo que en la actualidad se ha constituido un ejercicio
de violación flagrante y sistemática del Pacto de San José por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como se evidencia en los casos que detalladamente exponemos en el anexo de la presente nota. Todos los periodistas presentes van a tener una copia de esta comunicación. Más adelante continúa el texto de esta comunicación. Es inaceptable que un país como Venezuela, que ha dado un salto histórico para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que eran sistemáticas antes de 1999, sea emplazado y difamado por acciones de carácter político a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores políticos vinculados a actos contrarios a las leyes y a nuestra Constitución, los cuales reciben atención inmediata y son admitidos por la Comisión y por la Corte, aun cuando en todos los casos vinculados a Venezuela han reconocido que no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna y en algunos casos ni siquiera se habían interpuesto ante ellos, violando el artículo 46.1 de la Convención. Esta celeridad con lo que se atienden esos casos claramente politizados y parcializados contra el Estado venezolano y su democracia, violando la Convención, han obligado a nuestro país a preguntar tanto a la Comisión como a la Corte. 1. ¿Cuáles fueron las razones que retrasaron por más de 6 años la consideración de la más grave, masiva y brutal violación de los derechos humanos en Venezuela, derivada de los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, conocida internacionalmente como el Caracazo, donde fueron asesinados cientos de venezolanos? Agrego, allí no hubo la celeridad inmediata con que se han tratado otros casos de carácter político parcializado. 6 años para sentenciar lo que fue una masacre evidente de centenares de venezolanos. Segundo, ¿por qué la Comisión Interamericana no emitió comunicados o resoluciones sobre las masacres de Cantaura de 1982 ni de Yumare de 1986, a pesar de su extrema gravedad, y no manifestó preocupación por estos gravísimos hechos de sangre, pero en cambio sí se ha manifestado sistemáticamente a partir de 1999 por circunstancias que no revisten características de urgencia como proyectos de ley de cooperación o de información en Venezuela? Quiero acotar para que los que no conocen o no lo saben, la masacre de Cantaura se cometió en el 82 contra un grupo insurgente alzado en armas. No eran más de 50 jóvenes con viejos fusiles que fueron bombardeados por la aviación militar venezolana, exterminados por comandos de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Ningún pronunciamiento de la Corte Interamericana o de la Comisión. Yumare fue más grave. Un grupo de estudiantes que apenas era el embrión de una célula guerrillera. Ahora, nos preguntamos los 80, los 90, ¿por qué la juventud estaba buscando ese camino en Venezuela? Bueno, frente a la desesperación de ver cómo el país se derrumbaba, cómo se excluían de los más elementales derechos humanos a nuestro pueblo, muchos jóvenes optaron por la vía de las armas y fueron brutalmente masacrados con un uso desproporcionado de la fuerza y al margen de la Constitución y las leyes. La Comisión Interamericana y la Corte, silencio absoluto. Tercero, ¿por qué a esta fecha nuestro país no ha recibido explicación sobre el reconocimiento de hecho que hizo el entonces secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, a las autoridades de facto que se instalaron en Venezuela a consecuencia del golpe de Estado del 11 de abril del 2002? Excelentísimo canciller, comenzaba la carta del señor Cantón al canciller de facto, al canciller golpista, al canciller de un plan que había ocasionado pocas horas antes decenas de venezolanos asesinados aquí a pocas cuadras. Y señor Hugo Chávez. Cuarto, ¿por qué aún reconociendo que se había instalado un gobierno de facto
y que corría peligro la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se encontraba secuestrado, la comisión no admitió y no procesó la solicitud de medidas cautelares a favor de nuestro presidente presentada por la Asociación Minga, una ONG colombiana. Un año después, ninguna de estas preguntas ha sido respondida. Estas preguntas y muchas otras, aún sin respuesta, eso lo hemos preguntado muchas veces, lo preguntamos hace un año y aún sigue sin respuesta, contrastan con el hecho de que son ya demasiados los casos conocidos contra la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se evidencia las extralimitaciones de la Comisión y la Corte y su actuación violatoria de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre los cuales podríamos señalar lo siguiente: los casos de los periodistas Ríos, Peroso y otros contra Venezuela, cuyas demandas fueron admitidas por la Comisión sin que las partes hubieran agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, caso que después fue desestimado porque no había ningún sustento, pero sin embargo fue admitido sin que se hubiesen agotado los procedimientos internos tal como lo establece la Convención. Igualmente, algo semejante ocurrió con el caso de Alan Brewer Caría. Recientemente ha sido convocada una audiencia contra Venezuela, el cual fue admitido por la Comisión sin que el denunciante hubiera agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos e instando al Estado venezolano a adoptar medidas para asegurar la independencia del Poder Judicial, a pesar de que el juicio penal que se le sigue por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución no ha podido celebrarse, toda vez que el imputado se encuentra prófugo de la justicia y de la legislación procesal penal venezolana, impide juzgarle en ausencia. Si alguien quiere conocer por qué se le sigue juicio a este señor, pueden leerse el buen libro de Ernesto Villegas Poljat. ¿Cómo? El nombre se me fue. No, pero el nombre del libro. Golpe adentro. Allí hay un relato de testigos de sección de por qué este señor está enjuiciado. Otro vergonzoso ejemplo, sigo con la carta, es el del caso de Leopoldo López contra Venezuela, el cual fue admitido por la Comisión, no solo sin que el denunciante hubiese agotado los recursos internos, violando lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que a pesar de que el denunciante habría renunciado expresamente a ello al no impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la resolución administrativa que le inhabilitó para ejercer cargos públicos por corrupción. Y esto es importante, inhabilitó para ejercer cargos públicos, no se le inhabilitó políticamente. Al pretender ordenar al Estado venezolano la modificación de su ordenamiento jurídico interno, surgido del cumplimiento de obligaciones internacionales, incluso del ámbito interamericano. Otro ejemplo especialmente escandalizante es el del caso Uzón Ramírez contra Venezuela, en el cual la sentencia de la Corte repite el patrón de intentar estigmatizar a Venezuela por supuestas restricciones a la libertad de expresión mediante una sentencia que, como está documentado mediante grabaciones de las deliberaciones de los magistrados, fue acordada y decidida sin haber escuchado los alegatos, sin haber escuchado a las partes, ni siquiera la respuesta a las preguntas realizadas por la propia Corte. Este inventario de agravios, que a pesar de lo extenso, no es mucho, no es ni mucho menos exhaustivo, no estaría